Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. Señora Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, bienvenida al Senado de la República. El pasado 14 de septiembre, todos fuimos testigos de la tragedia que se suscitó en Egipto, donde 8 connacionales perdieron la vida, donde hubo 6 heridos. Y también fuimos testigos de las acciones que se implementaron de manera ágil, de la oportuna intervención del gobierno mexicano y también del trabajo por parte de la Cancillería. Es una situación sin duda a destacarse. Sin embargo, necesitamos trabajar en protocolos, necesitamos trabajar en acciones que eviten que este tipo de situaciones se sigan presentando. ¿Y a qué voy? Cuando en países como Estados Unidos o Canadá o algún otro país europeo detectan la problemática lamentable que se vive en el país, en nuestro país, de delincuencia, de crimen organizado, de terror, que se presentan algunas entidades, mandan alertas. Estas alertas son atendidas por los medios masivos de comunicación de nuestro país. Sin embargo, al revés, en la Cancillería existe una página de internet donde se habla acerca de las alertas. Yo creo muy importante que cuando haya casos como el lamentable acontecimiento ya sucedido, que estas alertas deben de difundirse también de manera nacional en los principales medios de comunicación para que los connacionales conozcan de los riesgos que pueden tener en el caso de viajar a algún país con estos problemas. Es decir, hay que no quedarnos solamente en la guía del viajero, sino implementar acciones que eviten este tipo de situaciones. Otro tema fundamental es la defensa y promoción de los derechos humanos. En ese sentido, el pasado 9 de mayo, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre tortura, el señor Méndez, aseguró en su informe que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento. ¿Opina usted que nuestro país debe de desestimar el informe del relator especial de las Naciones Unidas y minimizar el impacto de la tortura en México? ¿O debemos de aceptar de manera responsable las recomendaciones e implementarlas para mejorar la situación de los derechos humanos tan apremiante que vivimos los mexicanos? Por otro lado, es necesario también referirnos a la intervención desafortunada del Ejecutivo Federal, precisamente en la última Asamblea de las Naciones Unidas, donde en su intervención expresa que hay una frustración social provocada por la desigualdad y que actualmente no solo México, el mundo está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos. ¿Considera usted, señora Canciller, prudente que el presidente de los Estados Unidos mexicanos haga uso de la tribuna internacional más importante para hablar sobre situaciones de rivalidad política y no para hablar sobre resultados en investigaciones, por ejemplo, como los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa, Tatlaya o Apatzingán, y que han afectado la imagen de nuestro país en la comunidad internacional y que son también una muestra clara de la crisis de gobernabilidad y respeto por el Estado de Derecho que hay en México? Y no solo se violan los derechos humanos los mexicanos que vivimos en México. En el tercer informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la página 183, en su apartado Casos del uso excesivo de la fuerza policíaca de los Estados Unidos, la Cancillería solo menciona 3 casos de mexicanos abatidos por policías americanos, omitiendo el caso de Eric Emanuel Sánchez Salas, asesinado el 29 de abril en El Paso, Texas. El asunto importante en este caso es que al día de hoy todavía no ha habido ningún resultado acerca de las investigaciones de estos casos, donde debemos de tomar muy en cuenta, solamente en Estados Unidos hay más de 12 millones de compatriotas y con declaraciones xenófobas como las hechas por el empresario Trump, este tipo de problemas se acentúa de una mayor manera. Y hemos escuchado de pronto algunas posiciones tibias por parte del gobierno mexicano. Yo considero muy importante tener una posición mucho más enérgica de defensa para con los connacionales. Hace un momento mencionaba usted en su participación acerca de la importancia que se le va a dar en cuidar precisamente a nuestros paisanos en el exterior vía las representaciones consulares. Sin embargo, destaco
que precisamente en nuestros representantes en los Estados Unidos, las 46 representaciones consulares hicieron una huelga simbólica a principios del mes de septiembre, en voz de nuestra representante en Nueva York, señalando que no cuentan con el apoyo necesario, que tienen un seguro de vida individualizado, que no abarca a sus familias, que reciben una percepción mucho menor a la que reciben otros países latinoamericanos. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hacer para poder proteger estos más de 12 millones de connacionales si la situación de nuestros representantes no es la más adecuada? Finalmente, es de reconocer la importante labor de los diplomáticos mexicanos. Sin embargo, también podemos señalar algunos infortunios, como la arenga del pasado 16 de septiembre en la Embajada del Reino Unido, hechos que ponen de manifiesto lo que se ha argumentado en diversas ocasiones cuando se trata de entrevistar a quienes habrá de ratificarse para la representación de nuestro país en el exterior. Por esta situación, estos espacios tan importantes de representación deben de ser ocupados por gente con experiencia, con trayectoria, y yo le preguntaría, ¿considera usted que estos cargos diplomáticos pueden ser ocupados bajo un criterio político, dejando al lado la experiencia y la valía como el formar parte de hace tiempo del Servicio Exterior Mexicano? Son muchas las situaciones, hay algunos pendientes de otras comparecencias del secretario anterior que le haremos llegar con oportunidad, y sin duda que lo más importante es que podamos reconocer los errores en los que hemos incurrido para poder mejorar hacia el futuro. Por su respuesta, gracias. Proceda con sus respuestas, señora secretaria, por favor. Gracias, senador Salazar, por sus comentarios y preguntas. Respecto a lo que ha señalado en alusión al caso de los connacionales que fueron atacados en Egipto y el señalamiento que usted hace respecto de la necesidad de contar con protocolos más efectivos de alerta de viaje, quisiera compartir que la Cancillería, como usted mismo refiere, tiene un sistema de actualización permanente de alertas, recomendaciones para los mexicanos que se desplazan o viajan hacia el exterior, a través de la página de la Cancillería, como usted mismo señaló, en la guía del viajero, pero también a través de las páginas propias de cada una de las representaciones. De manera cotidiana y permanente realizamos esta actualización, pero sin duda es pertinente para poder tener un despliegue de protección preventivo más efectivo, el buscar que los mexicanos que viajen hacia el exterior estén bien informados en todo momento. Por ello vamos a instrumentar próximamente una campaña de viajero responsable que tendrá un despliegue en los principales aeropuertos internacionales y puntos de salida internacional para recordar a los mexicanos que viajen fuera del país que deben buscar esta información y que deben conocer la situación que prevalece, así como las recomendaciones que la propia Cancillería hace respecto de lugares específicos. Tomamos nota de cualquier modo de su propuesta de difundir de manera más amplia y proactiva esta situación de alertas específicas respecto de países específicos, senador. Respecto de lo que refiere usted en relación a los comentarios del relator especial, quiero decir y ser enfática en ello, que el Gobierno de la República es abierto al escrutinio internacional y a las recomendaciones que emitan las instancias internacionales. En el caso particular del relator, son bienvenidas sus recomendaciones. Lo que no compartimos es el uso de calificativos respecto de una situación generalizada que creemos no es la que prevalece en el país. Nuestro país tiene un compromiso irrestricto con los derechos humanos, es un país abierto, moderno, democrático, que, insisto, está abierto al escrutinio internacional. Tenemos un andamiaje
jurídico, una institucionalidad muy robusta de protección y promoción de los derechos humanos, un marco jurídico que ha construido el Congreso de la Unión, el Constituyente Permanente y desde luego el Ejecutivo Federal para transformar nuestro sistema jurídico desde la Constitución misma y dotarlo de instrumentos, mecanismos, programas y acciones que promuevan la vigencia y la protección efectiva de los derechos humanos. México, por citar un ejemplo, fue de manera voluntaria el gobierno de México quien instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que creara el grupo de expertos independientes, a que visitara nuestro país, y en ese sentido las recomendaciones que se emiten, los comentarios que surgen de estas visitas y de la interacción y permanente que tiene nuestro país con los mecanismos internacionales y el sistema internacional de derechos humanos son bienvenidos, son recogidos. Insisto, lo que no compartimos son las generalizaciones y los calificativos gratuitos. Nuevamente, senador, le agradezco sus preguntas y sus comentarios, y simplemente respecto del tema que usted señala de los empleados locales, quiero compartir con esta soberanía que he instruido a la Oficialía Mayor y a la Subsecretaría de América del Norte en lo particular para que puedan realizar un estudio y un análisis de las demandas que se nos han planteado y para así poder determinar cuál es el mejor curso a seguir, y que estos empleados locales que suman pues más de 1,700 en Estados Unidos puedan seguir robusteciendo el trabajo que despliegan la red consular de México en ese país. Muchas gracias, senador. Proceda con su réplica, senador Salazar. Gracias, presidente. Yo agregaría a los representantes consulares también a los jubilados del Servicio Exterior Mexicano, que es un tema que también quedó pendiente con la anterior canciller y que están en situación grave. Ellos tienen más de 16 años que no han recibido un aumento, y algunos de verdad que han entregado su vida al servicio exterior y que han representado de una manera muy digna a nuestro país, se encuentran en situaciones bastante complicadas. Yo creo que sería muy importante retomar esa situación. Asimismo, le voy a hacer llegar un documento que ya habíamos entregado también previamente, que es una iniciativa de ley que presentamos en abril del año 2013, que es la Ley de Atención y Protección de las y los mexicanos en el exterior. Un documento que lo que pretende es poder agrupar reglamentos, circulares y una serie de disposiciones legales, y todo esto elevarlo a nivel constitucional para que los connacionales cuenten con una herramienta jurídica con la suficiente fortaleza para poder mejorar en muchos temas, entre otros el mejoramiento de protocolos ante situaciones como la que ya se ha mencionado. La vamos a hacer llegar para que se pueda analizar y discutir con posterioridad. Es cuanto, señor presidente.